Vera es titular de la Fundación La Alameda y legislador porteño. Hoy se conoció una carta que vos le mandaste al Papa Francisco sobre la muerte de Nisman y la conmoción que ha generado. ¿Qué te contestó el Papa? Bueno, básicamente fue el 20 de este mes, el martes. Me la contestó el mismo día. Bueno, le conté, le describí un poco la gravedad de la situación hasta ese momento, que era, bueno, una causa eterna en la cual habían metido mano buitres de adentro y de afuera, no buscando la verdad, sino Vos decís la causa AMIA. Que sea funcional a tal o cual país, a tal o cual sector. Un fiscal que aparece muerto y que la primera versión es que fue suicidado, pero que nadie lo cree, que se suicidó. Un nivel de mafiosidad que infecta a la Argentina y una guerra de servicios de adentro y de afuera que desde los sótanos acechan concretamente el sistema democrático. Le comentaba que estaba convencido que detrás de la misteriosa muerte de Nisman tiene que dar muchas explicaciones el señor Jaime Estiuso, que es el mismo topo, digamos, que aparece una y otra vez recurrentemente en la historia, en los últimos 40 años de la historia argentina, y que es la misma persona a quien el propio Francisco, cuando era Bergoglio, me había indicado como un personaje muy nefasto, comentándome en oportunidad de la causa que le había iniciado a Vélez, de la cual fue sobreseído en el 2011. Recuerdo que en el 2011 Bergoglio me comentó enfáticamente esta cuestión. ¿Que Bergoglio se había solidarizado con Vélez en aquel momento? Sí, había seguido muy atentamente la causa y estaba obviamente espantado con este sector de la CIDE, ¿no? Porque en la CIDE, digamos, desde que retornó la democracia, en la CIDE hubo coexistiendo permanentemente dos sectores. Un sector histórico, que es el que comandaba Jaime Estiuso, donde también en su momento estuvo Martín, el Lauchón, Horacio Germán García y otros tantos más, que fue sobreviviendo en base a extorsiones, en base a carpetazos, en base a desviarse de la función que originariamente tenía. Pero al mismo tiempo todos dicen que era el sector que más relación tenía con los servicios de inteligencia extranjeros. Sí, por supuesto, la fue cultivando a lo largo del tiempo, porque además a los servicios de inteligencia extranjeros naturalmente les conviene tener un monstruo de esas características que puede ser capaz de generar daño en cualquier sector de la clase política argentina, o judicial o empresarial. Es más, yo creo que la causa, digamos, ni el gobierno, a pesar de que el gobierno ha identificado la mano de Estiuso concretamente dentro de estos últimos acontecimientos, pero ni el gobierno ni la justicia quieren ir a fondo. Porque en el fondo hay un terror, pánico a molestar al animal herido. El animal herido del señor Estiuso, que tiene más poder que toda la clase política junta en esta Argentina y que casi todos los jueces juntos. Porque nadie se le anima. Bueno, y nadie se le anima porque el señor se ha especializado 40 años en filmar cuestiones económicas, sexuales, personales, de tutti y fiocchi. Y el señor Estiuso tiene una cantidad enorme de empresas, es un señor millonario, ¿sí? Millonario, y nadie lo investiga. El propio gobierno que está diciendo que la mano de Estiuso estuvo detrás de esto, que después lo ratifica el Consejo Nacional del PJ, bueno, ¿qué espera para hacer una presentación judicial? Pero lo que pasa es que el gobierno y el justicialismo y el partido justicialista, que ahora hablan contra los sectores de inteligencia descarriados, durante estos 11 años... ¿Han convivido? Por supuesto. Lo designaron ellos. A ver, ¿han convivido? Pues esta es la lógica del perro pitbull. Exactamente, pero no, la verdad, reconozcamos que Acevedo quiso ir a algo y lo eyectaron de la CIDE, ¿sí? Acevedo fue el primero que nombró... Sí, terminó, sí. Volvió a ser docente en el medio de la Patagonia. El pobre hombre desapareció en los lugares que salía a frecuentar. Exactamente, dice ahora que no ve ni siquiera programa de política. Digo, para que veas cómo quedó. El que siguió fue Vélez, que vino con Quantín, que vino con Campagnoli, con el Plan Integral de Seguridad, con la propuesta de crear una agencia federal de investigaciones bajo control, estricto control parlamentario y acotadas las funciones. Hernández, donde soy querellante y te puedo hablar de Quantín, te puedo hablar un montón. ¿Qué no hizo para incluir a los homicidas de Jimena Hernández? Está bien, Vélez era el ministro, presenta un plan integral de seguridad, le pudre en la calle, ¿sí? Vélez denuncia a Estiuso, tratando de impedir de alguna manera que se saneen todas estas situaciones, y lo cierto es que Vélez termina, digamos, fuera del gobierno. Y ¿Es verdad que terminó exiliado también? Sí, exiliado. Y aparte cada vez que venía era hostigado por esa causa en la cual recién fue sobreseído en el 2011.
¿sí? Por la causa, por haber mostrado concretamente la identificación de este señor. El otro hito es Estiuso. que nos hemos acostumbrado a que los servicios de inteligencia tengan relación con los tribunales federales y se discute normalmente que operan y manejan las Estiuso causas. entra como Pancho por su casa y los jueces dicen vení Jaime acá, vení Jaime allá. Es más, inclusive entrega informes sin que los jueces lo pidan. Y después de alguna manera presiona directo o indirectamente para que los jueces actúen. ¿Se entiende? O sea, el tipo tiene un poder bastante importante y hay que sacarse la careta y empezar a decirlo. ¿Por qué no que no pueden, no quieren, no es que no quieren ir contra Estiuso, le tienen terror, pánico, porque lamentablemente muchos no tienen currículum, tienen prontuario. ¿Vos pensás que esto termina con Nisman? Yo creo que... O que se desata una guerra. Yo creo que si no se le pone coto a este señor, a que venga a dar explicaciones de lo que pasó, a este señor me refiero a Estiuso, que en este momento está protegido por servicios internacionales. ¿Dónde está? ¿Se sabe? Probablemente de Estados Unidos. Probablemente de Estados Unidos. Se dice que Miami, pero probablemente de Estados Unidos. Y es probable también porque, bueno, a ver, el propio Estiuso inclusive dio un informe en su momento a Acevedo, en el año 2003, ni bien asumió, sobre cómo los servicios internacionales, con el testigo, habían distorsionado inclusive la causa AMIA. O sea, eso es un documento secreto, algunos periodistas lo tienen, algunos funcionarios lo tienen, ¿sí? Estiuso ha vivido toda la historia de la causa AMIA, la conoce de memoria, y es un tipo que la verdad que le ha hecho un daño tremendo a la democracia. Sus funcionarios trabajando en la aduana, en un montón de cuestiones que tenían que ver con contrabando, con narcotráfico, la red de Martín que terminó aliada al cartel de Ozeta, con la cual él dice que no tiene nada que ver, pero en realidad Lauchón Viale era el nexo y Lauchón Viale era el lugarteniente de él. Bueno, en fin. Digo, por si ustedes se perdieron el capítulo de la historia, fue lo fusilado. mataron el año pasado en un curioso operativo, lo pusieron a tiro, le pegaron 11 tiros. O sea, digamos, Néstor Kirchner intentó primero con Acevedo, después con Beris. Bueno, evidentemente no pudo. Y no pudo ¿por qué? Porque tenía demasiadas carpetas, inclusive el matrimonio. Esto hay que decirlo también. Y por eso, digamos, lo mencionan, pero no van a la práctica, porque a la práctica tenés que ir. O sea, tenés que hacer algo judicialmente. Si acá hay un complot y detrás está Estiuso, bueno, fenómeno. Empecemos a ver de qué manera judicialmente esto se puede probar. ¿Sí? Lo cierto es que este señor viene operando tras la sombra del Poder Judicial y del Poder Político hace 40 años. Pero igual convengamos, Gustavo, que algo cambió el domingo pasado cuando los crímenes no eran tan resonantes. Los crímenes de los cuales había en la clase política eran crímenes de la periferia. Este gobierno no tenía un crimen tan central en su agenda. O sea, hubo como un paso a un nivel superior del videogame. Pero es la primera vez que este señor es desplazado, porque este señor viene desde el año 72, ¿se entiende? Con un poder inconmensurable, donde hasta Becerra lo quiso sacar antes, el propio Néstor Kirchner, gobiernos anteriores también, y ha sobrevivido en base a la extorsión, los carpetazos, la presión, y donde todo el trabajo y todos los fondos reservados estaban destinados no a que el tipo preserve la seguridad interna del país o defienda la soberanía, sino a espiar y a seguir sobreviviendo con toda una banda que tiene alrededor, tiene más de 40 espías todavía en funcionamiento. Este señor tiene un poder de fuego enorme. ¿Sí? ¿Sus hombres fueron sacados de la CIDE? Sus hombres no fueron sacados todos de la CIDE, siguen respondiendo a él concretamente. Hay unos cuantos que siguen respondiendo a él y aparte hay unos cuantos que están bastante enriquecidos, cosa que el gobierno sabe. ¿Se entiende? Bueno, está bien. El gobierno hizo todo mal, finalmente no se deshizo de este señor, pero una vez que tomó conciencia, tardíamente, muy tardíamente, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Porque tiene una capacidad enorme para seguir fabricando escenarios, ¿sí? Y si no, pregúntenle a Campagnoli, la causa Severo. La causa Severo, el testigo del caso de Mariano Ferreira, ustedes recordarán que Severo fue secuestrado en situación bastante extraña, donde no se pedía rescate, en los días en que había una huelga de la Gendarmería, que estaba en el centro de la escena, ¿sí? El fiscal Campagnoli, por orden de la Procuración, lleva adelante la investigación, y el propio Campagnoli reconoce y lo dice abiertamente, que en la investigación la conclusión es que la gente de Estiuso había armado un escenario absolutamente ficticio, que era la gente de Estiuso la que estaba comprometida en esa cuestión. Es una causa que ahora tiene el hijo, a la cual Estiuso pidió concretamente que sea sobreseído en los días en que Parrilli intervenía en la Secretaría de Inteligencia. O sea, pero
podemos contar un montón de historias de cómo fabrica escenarios este señor en causas judiciales, en hechos fácticos, y es casi un maestro de la extorsión. Y ha sido realmente una gangrena en la democracia argentina, que es muy lamentable que todavía no haya sido totalmente desplazado, no solamente desplazado, sino que además rinda cuentas. Y sobre esto estamos investigando y sobre esto vamos a avanzar. Cuentas del enorme patrimonio que tiene, que no se condice con el salario que tenía, ¿sí?, en su función en contrainteligencia en la CIDE. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ver las cosas concretas nombre por nombre, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que este organismo, así como está, no funciona más, no da para más. Hay que crear una agencia federal de investigaciones dedicada al crimen organizado, con funciones bien acotadas, con un fuerte control parlamentario e incluso judicial, ¿sí? Y esta cloaca hay que disolverla, pero antes de disolverla, hay que empezar a presentar a los personajes uno por uno y decir quiénes son. ¿Y ¿sí? qué hicieron? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo están en este momento patrimonialmente? Gustavo, muchísimas gracias por venir. Gracias.